En el video pasado habíamos hablado de la irradiancia. La irradiancia es cuánta energía, cuánta potencia nosotros podemos tener en cierto punto del planeta o en cierto punto donde se esté recibiendo los rayos solares con respecto al área que tenemos. Entonces por eso la irradiancia es la definición de un número de cantidad de potencia sobre metro cuadrado. Es simplemente eso. Sabemos que ya la irradiancia viene dado por el espectro de radiación que veíamos anteriormente. Entonces ya que tenemos eso, empecemos a entrar en materia con respecto a los paneles solares. La idea es que los paneles solares siempre tengan la mayor radiación solar posible. ¿Cómo se da eso? Pues esperando que los paneles estén lo más perpendicular posible a los rayos del sol. Esa es como la forma en que debería trabajar un panel para que tenga siempre la mayor cantidad de energía posible. Entonces, ¿cómo deberíamos colocar nosotros los paneles? Pues si los paneles solares tienen un tracking del sol, por ejemplo, si se pueden mover con respecto a la posición del sol, entonces pues no hay problema. Usted lo puede colocar como quiera y el panel siempre va a estar moviéndose hacia donde tenga la mayor eficiencia posible. Pero entonces, ahora pensemos, si tenemos un panel fijo, que son los más comunes, ¿cómo deberíamos ubicar un panel fijo en la Tierra para que siempre esté captando la mayor cantidad de radiación? Entonces, para eso nos toca empezar a estudiar un poco el Sol. Nosotros tenemos que la Tierra gira alrededor del Sol y lo hace por medio de estas elipses que se ve acá. Nosotros tenemos que la Tierra en un momento del año se acerca mucho al Sol y en otro momento del año se aleja mucho del Sol. Uno se conoce como el solsticio de verano y el otro se conoce como el solsticio de invierno. Y cuando está por estos lados se conocen como los equinoccios. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno lo puede describir matemáticamente. De hecho, en muchos estudios lo describen matemáticamente y lo tienen en cuenta para los paneles solares sobre la Tierra. Entonces, si nosotros también sabemos que la órbita de la Tierra no está vertical. Nuestra Tierra gira alrededor de ella misma en un eje que está más o menos como a 23 grados, como se presenta acá. Este eje se encuentra como un desfase más o menos de 23 grados, entonces los rayos solares no impactan la Tierra acá directamente en el ecuador, sino que impactan directamente en esta longitud que estamos viendo acá, que sería la línea del ecuador. Pero entonces, nosotros sabemos que la Tierra está girada con respecto a eso. Entonces, si nosotros tenemos ese giro que tenemos ahí, entonces vamos a tener que mientras la Tierra está girada a 23 grados y aparte de todo está rotando alrededor del Sol, vamos a tener un momento donde la Tierra se va a presentar esto. Ella está girando alrededor del Sol y aparte de todo está inclinada. Entonces, unos momentos del año va a tener, por ejemplo acá, mayor radiación en la parte norte. En otros momentos del año va a tener mayor radiación en la parte sur del planeta. Y en otros momentos va a tener una radiación casi similar en toda la línea del ecuador. Entonces, nosotros podemos ver esto acá, por eso no se conoce como el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es porque la luz del sol llega directamente a esos trópicos. Por ejemplo, acá en el trópico de Capricornio, para la época del 21 de diciembre se tiene la mayor radiación solar, mientras en la parte norte están en el solsticio de invierno, en la parte sur están en verano. Y acá, cuando el sol está dando en el trópico de Cáncer, en el sur están en invierno y en el norte están en verano, que se llama el solsticio de verano en la parte norte de nuestro planeta. Entonces, ya sabemos que cuando la luz golpea acá, entonces este es el invierno para los países que están por encima, los que están alrededor del trópico de Cáncer. Y en estos acá, nosotros ya sabemos que es el solsticio de verano y se conoce de esa forma porque los países del lado norte, los que están en el trópico de Cáncer, están con mucha radiación solar.
Y pues la radiación para los países del lado del Ecuador casi siempre es muy pareja casi todo el año. Listo. Entonces ya sabemos, lo importante de esas diapositivas es saber que nosotros vamos a tener más radiación si estamos en un lado norte o en un lado sur, que vamos a tener una radiación diferente debido a las inclinaciones que tiene la Tierra y a la rotación que tiene la Tierra. Entonces hay que empezar a hablar un poco de las posiciones en la Tierra. Nosotros sabemos que la posición de un objeto sobre la Tierra se mide actualmente por su longitud y su latitud. Si ustedes van a Google Maps, casi siempre que ubican un punto, el Google Maps le entrega cuál es su latitud y su longitud. Una latitud y una longitud es asumiendo que nuestra Tierra es esférica, entonces la longitud medida en grados desde el Ecuador, en grados desde el meridiano de Greenwich, es esa longitud en grados es la longitud, y los grados que se miden desde el Ecuador hacia el norte o hacia el sur se conoce como la latitud. Así podemos ubicar cualquier punto sobre el espacio. Pero entonces nosotros nos preguntamos, listo, nosotros ya sabemos ubicar un punto sobre el espacio, pero el Sol va a pasar por ese punto solo con ciertas inclinaciones. Por ejemplo, queremos colocar un panel en este punto que está acá. Entonces, en ese punto nosotros tenemos que ubicar unas nuevas longitudes para ubicar el panel. Entonces vamos a conocer algo que se llama el azimut solar, que es esta rotación con respecto al norte sobre el suelo. Entonces, si usted mira el horizonte, vamos a tener acá cierto azimut solar, que es el grado de rotación del panel, y vamos a tener cierta altitud con respecto al sol. Entonces la altitud es medida con respecto al horizonte y con respecto a la Tierra. Miren que esto es lo que se llama altitud, y el azimut es con respecto también al horizonte, y con respecto al norte se está midiendo ese azimut y esa altitud. Entonces uno define el Sol, uno puede definir unas curvas del Sol con respecto a su azimut y su altitud. Siempre se pueden sacar las curvas del Sol. De hecho, eso ya está muy parametrizado. Ya hay páginas especializadas que le entregan a uno directamente cuál es el azimut y cuál es la altitud solar para diferentes días del año. Por ejemplo, aquí esto es otro, esto se conoce como coordenadas horizontales, no es importante en este caso. Y aquí más o menos una ecuación que describe cómo es la rotación de la Tierra con respecto al Sol. Pero esto es lo que quería mostrarles. Estas curvas se sacan de esta página que está acá arriba. De estas curvas nos muestran cómo es el Sol, cómo se comporta el Sol con respecto a su azimut y a su altitud para diferentes días del año. Por ejemplo, este es 7 de junio, la curva que está acá. Esta es 14 de mayo, y así sucesivamente tenemos diferentes curvas para diferentes días del año. Ya esto está muy parametrizado, el Sol siempre se va a comportar así para los diferentes lugares. Obviamente esto es para Berlín. Aquí estamos midiendo Berlín. Aquí más adelante estas serían las curvas para Santiago de Chile con respecto a su latitud y a su longitud, y así sucesivamente uno puede sacar diferentes curvas. Por ejemplo, esta curva que tenemos aquí son las curvas para la UTP, la Universidad Tecnológica de Pereira. Tenemos que este es el comportamiento más o menos del Sol. Entonces en el próximo video vamos a ver una explicación ya un poco más con dibujitos de cómo es este comportamiento del Sol, y vamos a explicar estas curvas bien para que así sepamos cómo colocar los paneles solares, cómo debería ser la altitud y el azimut que deberíamos colocar de los paneles solares, para que en el año, si los paneles van a ser fijos, cómo captar la mayor radiación posible. Entonces nos vemos en un próximo video, que estén muy bien y hasta luego.